Gloria a Dios. Dios les bendiga en esta tarde a todos aquellos que están sintonizando esta transmisión. Les invitamos que se quédense a ver y a escuchar lo que el Señor quiere hablar a sus vidas en este día. Nos encontramos aquí Edgar, Ángel y Johan para compartir la palabra del Señor en este día. Así es, les mandamos una bendición a todos los que nos están viendo y a los que nos verán en un futuro. Pues quédense a ver la palabra de Dios que viene para ustedes, para sus vidas. Y sobre todo que si tiene alguien que necesite escuchar palabra de Dios, palabra de aliento, pues compártale este programa de radio para que lo vea y sea de bendición también para su vida. Esperamos que en esta transmisión la gente pueda atender a la voz de Dios. Esperemos que Dios pueda hacer grandes cosas en esa persona y esperemos que lo comparta y ahí en sus amigos de Facebook, en WhatsApp, y esperemos que esa transmisión sea de bendición para sus vidas. Sí, Dios les bendiga a todos en esta noche. Esperemos que la palabra que nos puso Dios a través de nosotros sea bendición para sus vidas, y si nos escuchan en este momento o al rato, esperemos que sea de bendición y Dios hable a sus vidas. Dios les bendiga. Bien, antes de comenzar, nos gustaría hacer una pequeña oración para poner esta palabra en manos de nuestro Dios. Gracias, Señor, te damos porque tú nos das el privilegio, Señor, de estar aquí, Señor, de impartir tu palabra, Padre Santo. Te ruego que tomes nuestras mentes, Señor, toma nuestros corazones, quita todo pensar, Señor, y todo sentir que no proviene de ti, Señor. Todo pensar humano, Señor, que se haga a un lado, Señor, ante tu palabra, Padre Santo. Y que lo que hablemos, Señor, únicamente sea lo que desciende, Señor, de ti, Señor. Lo que sale de ti, Señor, que es tu palabra preciosa, bendito Dios. Te damos gracias y todo aquel, Señor, que va a escucharla, Señor, te ruego que caiga en tierra fértil, Padre Santo, bendito. Y que esta palabra dé el fruto que tú quieres, Señor, y que tú esperas en cada una de las vidas. Te doy gracias, Señor, y te doy la gloria y la honra en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, aleluya, gloria a Dios. Muy bien, en esta ocasión estaremos tratando de un tema precioso que es la voz de Dios y la voz de los hombres. Cómo discernir la voz del Señor, porque muchas veces no sabemos escuchar la voz del Señor o no sabemos distinguir cuándo es Dios el que está hablando a nuestras vidas, cuándo es el Espíritu Santo el que nos está pidiendo algo. Entonces vamos a ver algunos ejemplos bíblicos en donde la voz de Dios se hace manifiesta y cómo saber que es el Señor el que está hablando a nuestras vidas. Tengo una cita base que me gustaría leer antes de comenzar, que está en Deuteronomio 11:13. Y dice la bendita y poderosa palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si obedecieres cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Daré también hierba en tu campo para tus ganados y comerás y te saciarás. Guardaos pues que vuestro corazón no se infatúe y os apartéis y sirváis a dioses ajenos y os inclines a ellos. Bueno, aquí en esta primera lectura nos vamos a enfocar en el versículo 13 porque dice: si obedecieres cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy. Los mandamientos del Señor. ¿Cuáles son los mandamientos del Señor? Podemos interpretarlo como si obedecemos la voz del Señor. ¿Cuál es la voz del Señor o los mandamientos del Señor? Son lo que Él dejó establecido aquí en su palabra. Si no hay algún mandamiento nuevo, no hay otra cosa que vaya a ser revelada, no hay algo que no sepamos ya fuera de la palabra. Si no es lo que ya está escrito. Entonces, ¿cómo vamos a obedecer los mandamientos? ¿Cómo vamos a escuchar su voz? Leyendo la escritura. Muchas veces pensamos, es que no sé qué voy a hacer, o no sé cómo hacer tal cosa, o el Señor, no podemos escucharle audiblemente. ¿Por qué? Porque eso pasaba en la antigüedad cuando se estaba escribiendo la Biblia, cuando se estaba escribiendo la palabra, cuando el Señor se estaba dando a conocer a sus siervos. Entonces, en este momento nosotros ya conocemos qué es lo que el Señor pide, qué es lo que el Señor dejó establecido. Entonces, la manera en que nosotros escuchamos su voz es leyendo su escritura, atendiendo a lo que Él dejó escrito en su palabra, principalmente y únicamente. No hay una nueva revelación
como dice también un versículo en la Escritura, que si aún un ángel del cielo presentara un evangelio diferente, dice, ¿por qué dice si aún un ángel del cielo? Refiriéndose hacia aún una figura que pensamos nosotros, ay, es muy celestial, mira, es que parece muy, muy santo, parece muy... No, dice, si aún un ángel del cielo presenta algo diferente, no lo recibas. ¿Por qué? Porque va a ser anatema. Entonces, si aún alguien que dice ser muy santo y muy consagrado a usted le presenta algo que no viene en las Escrituras, déjeme decirle que eso está fuera de lo que el Señor atendió. No es la voz del Señor lo que está hablando a través de la vida de esa persona. Así es, comentando con respecto a lo que leímos en Deuteronomio 11, en el versículo 13, un ejemplo de ello palpable es cuando Dios hace el llamamiento de Abraham. Abraham, recordemos que pues él vivía en tierra extranjera, él todavía no se formaba el pueblo que iba a ser el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Entonces, pues él prácticamente pues sabía que existía un Dios y que ese Dios le estaba hablando a él. Y me parece interesante en Génesis, capítulo 17, versículo 1, donde nos empieza a hablar de acerca del llamamiento de Abraham. Dice el versículo 1 en Génesis 17, era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, fíjense bien en lo que está pasando, o sea, Abraham estaba aún sin llamado, no se había salido de su parentela, no se había salido de sus tierras, estaba en medio de gente que no seguía a Dios, no conocía a Dios y sobre todo que pues vivían como si no existiera. Entonces, cuando Dios le habla a Abraham, lo sorprendente de esto es que le dice algo que le va a pasar y qué es lo que tiene que hacer para que le pase. No tan solo le dice, ay, te voy a bendecir, te voy a dar esto, te voy a dar lo otro, sino que Dios le dice, haz esto y te va a pasar esto. Entonces, siguiendo la lectura, dice, cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, y le dice, anda delante de mí y sé perfecto. Y después le dice, si haces esto, si andas delante de mí, o sea, si sigues lo que yo te diga y no empieces a desviarte, dice, yo pondré pacto entre ti y mí y te multiplicaré en gran manera. Entonces, Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él. Entonces, estamos viendo que Abraham pudo haber omitido el llamamiento de Dios y tal vez Dios hubiera usado a alguien más, pero como Abraham tomó ese llamamiento y él tomó una actitud de respeto hacia la voz de Dios y de obediencia, entonces Dios le concedió todo lo que le prometió en más adelante en los versículos siguientes. Entonces, pues es así como obedeciendo la voz de Dios, pues tal vez usted piense que pues no puede ser nada en la iglesia o tal vez usted está triste o desanimado porque piensa que pues Dios no lo ha llamado para nada, pero simplemente obedeciendo la palabra de Dios, en eso Dios se va a mostrar con usted y Dios le va a mostrar hacia dónde va a ir y sobre todo qué promesas le tiene para que usted siga los consejos, la guianza del Espíritu Santo por medio de nuestro Señor Jesucristo, para que todo lo que viene en la palabra pues sea hecho en su vida. Sí, de hecho, bueno, esa que leíste va, o sea, casi 100% ligada con con la cita base, porque en la cita base inicia con una condición, o sea, con la palabra sí, si obedecieres es como una condición, así como con Abraham. Con Abraham le dijo, bueno, si haces esto, te voy a bendecir. Entonces aquí igual, si obedecieres cuidadosamente a mis mandamientos, que es lo que decíamos, es como la voz de Dios, los mandamientos es su voz.
que yo prescribo hoy amando a Jehová nuestro Dios. Entonces dice, yo te daré lluvia, no te faltará en tu granero. Entonces es lo mismo. El Señor nos dice, bueno, yo te voy a bendecir, pero si tú me obedeces. Porque muchas veces la gente dice, no, es que me va mejor ahora que no estoy sirviendo a Dios, o me fue mejor ahora que... No, es que Dios no te está bendiciendo, porque el Señor dice aquí que si escuchas su voz, que si obedeces su voz, Él te va a bendecir. Entonces no es la bendición de Jehová la que viene a tu vida cuando no obedeces, porque muchos son desobedientes a la voz de Dios y que cuando les va bien piensan que es, mira, Dios... de hecho, hemos escuchado mucho este comentario. Mira, a pesar de cómo soy, Dios me ama tanto y aún así me bendice. No, es que no es así. Dios no te está bendiciendo cuando tú estás haciendo mal. Es el enemigo que te está distrayendo y que quiere hacer pensar que es Dios el que te está bendiciendo. Pero si tú no obedeces la voz del Señor, la bendición no es la de Dios. Y yo también pienso que, bueno, como comentan ahorita, que depende de lo personal, de lo espiritual de uno para saber si es de la voz de Dios o no la voz de Dios. Como ahorita voy a leer el Apocalipsis capítulo 3 versículo 20, dice: He aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abriré la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Como aquí lo menciona también, dice si alguno oye mi voz y abre la puerta. También depende de uno si deja abrir la puerta en su corazón para que Dios pueda hablar lo que realmente necesitamos en nuestras vidas, porque en muchas ocasiones, como le comentó Jorge, nos podemos guiar por lo que dice otra persona o por lo que dice incluso el internet, las redes sociales, pero no lo que dice la palabra y lo que Dios ya estableció aquí en su palabra. Por eso en muchas ocasiones nos confundimos y, entre comillas, escuchamos la voz de Dios, pero realmente es la del hombre, porque no podemos por obra lo que Dios estableció. Sí, así como mencionas de que la voz de Dios y la voz del hombre, aquí me gustaría leer lo que dice en 1 Samuel, capítulo 3, versículo 1. Dice: El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. Aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaron a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, antes de que la lámpara de Dios fuese apagada. Jehová llamó a Samuel, él respondió: heme aquí. Corriendo luego Elí dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no te he llamado, vuélvete y acuéstate. Y se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Entonces pues llamó la tercera vez Samuel, y se levantó y vino a Elí: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió que Jehová llamaba al joven. Hay veces que en nuestras vidas, cuando nosotros recién venimos a Cristo, Dios nos habla para hacer algo por medio de su voluntad, ya sea de que si nos quiera levantar como predicadores, misioneros, evangelistas, y uno como recién está en Cristo no conoce la voz de Dios, dice: no, aún yo no estoy listo, no me siento preparado. Pero como dice aquí la palabra, dijo Elí a Samuel, después de que Elí entendió de que Jehová le llamaba, dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamaré dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Vino Jehová, se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Y entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Cuando una persona, como mencionaba antes, viene a Cristo, viene el llamado de Dios para servirle. Y nos habla por medio puede ser del pastor, o puede ser por medio de un servidor, de que Dios nos habla a nosotros, pero Dios le dice al pastor o le dice al siervo: háblale a esa persona porque yo quiero hacer algo con él. Y pastor, servidor, etcétera. O incluso a nosotros mismos nos puede llamar. Porque cuando Dios nos habla es por un propósito, para ser instrumentos útiles para Él, para usarnos ya sea para tocar un instrumento, para predicar o salir de misionero, etcétera. Porque Dios nos conoce tanto y Él sabe el por qué nos llama. Así como el llamamiento del apóstol Pablo. El apóstol Pablo, antes, que era un perseguidor,
Él encarcelaba a los cristianos. Cuando una vez tuvo el encuentro personal con Jesucristo, Dios lo usó como apóstol y lo usó para traer almas a los pies de Cristo. Así como Cristo llamó al apóstol Pablo, al igual nosotros nos habla para servirle a Él y para ganar almas para Él. Una vez que Dios nos habla, es por un propósito. Cuando nosotros en nuestras vidas pasadas cometíamos tanto pecado, tanto mugrero, y una vez que venimos a Cristo, Dios nos perdona de todo eso y nos llama. Ahora quiero que prediques de dónde te he sacado, para que con ese testimonio de nosotros ganarnos almas para Cristo. Puede decir una gente, no, si Dios sacó de la basura a esta persona, yo quiero lo mismo. Y es así lo que Dios nos usa por medio de nosotros. Sí, así es. Como decías de Samuel, Samuel no conocía la voz de Jehová, por eso pues, no sabía quién estaba hablando, así como también Saulo no conocía la voz del Señor porque le preguntó que quién era. Entonces le dice, yo soy el que tú persigues. Es cuando apareció la luz ahí en el cielo. Entonces, una característica de los que conocen por primera vez es que pues no conocen al Señor. Y ya una vez que conocieron al Señor, la característica de estos personajes bíblicos fue que empezaron a obedecer su voz, como Pablo empezó a defender a la iglesia, como Samuel empezó a llevar al pueblo, a guiarlo, a desempeñar su labor como profeta. Entonces, obedecer la voz del Señor es estar atento a lo que Él quiere de nosotros. ¿Y cómo vamos a estar atentos? Pues leyendo su palabra, empapándonos de su escritura. No querramos ahorita que nos pase como Saulo, que el cielo se abra y que aparezca una luz y nos hable. No va a pasar así, o que también estemos en la noche y nos hablen así como con Samuel, que le dijo Samuel y él dijo, heme aquí. No queramos que pase eso para, Señor, quiero escuchar tu voz. No, ¿cómo vamos a escuchar su voz? Leyendo su palabra. Cuando escucha, pues leyendo sus mandamientos. Cuando esté leyendo y ve amarás a tu prójimo como a ti mismo. Señor, me estás hablando de que no debo de estar peleado con mi hermano. Esa es la voz del Señor. Señor, cuando dice, a raíz de todos los males es el amor al dinero. Entonces me estás hablando, Señor, que debo de dejar mis afanes, que debo de darte a ti el diezmo, que muchas cosas que el Señor nos habla en su palabra, que esa es la voz del Señor. No querer escuchar de los cielos así la voz, sino leyendo su palabra. Esa es la voz del Señor, lo que Él quiere de nosotros. Hay un pasaje bíblico que leí hace unos días y que va con esta palabra que está en Primera de Reyes 13:11. ¿Qué dice esta escritura? Dice, bueno, aquí habla un poquito después de la muerte de Salomón, cuando el pueblo de Israel se había dividido. Entonces llega a esta parte en el capítulo 13, versículo 11, y dice, moraba entonces en Betel un viejo profeta, el cual vino su hijo y le contó todo lo que... No, perdón, me adelanté, es un poquito más atrás, desde el... Vamos a leer desde el 1. He aquí que un varón de Dios por palabra de Jehová vino de Judá a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo, altar, altar. Así ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Y aquel mismo día dio una señal, diciendo, esta es la señal de que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará y las cenizas que sobre él está se derramará. Bueno, en esta parte nos está hablando de la profecía de Josías, que cuando Josías nació, vio su profecía, y entonces llevó a cabo todo eso. Pero aquí nos está diciendo lo que iba a pasar en un futuro. Entonces, después de eso dice, cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendiendo su mano desde el altar, dijo, prendedle. Mas la mano se había extendido contra él, se le secó y no la pudo enderezar. Y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar, así como lo había profetizado en la primera parte. Dice, conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Entonces aquí vemos cómo el Señor habló y se cumplió lo que el Señor había hablado a través del profeta. Entonces, este capítulo
tiene dos partes que quiero enfocar conforme a la voz de Dios. En la primera parte se da una profecía en la que habla el Señor y la profecía se cumple. Se cumple lo que el Señor dice, lo que el Señor ordena. Y luego después dice en el capítulo 6, dice: entonces respondiendo el rey dijo al varón de Dios: te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios y ores por mí para que mi mano me sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová y la mano del rey se le restauró y quedó como antes. El rey dijo al varón de Dios: ven conmigo a casa y comerás y yo te daré un presente. Pero el varón de Dios dijo al rey: aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar, porque así me ha ordenado por palabra de Jehová, diciendo: no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. Regresó pues por otro camino, y no volvió por el camino por donde había venido a Betel. Entonces, hasta aquí vemos que Jehová ordenó a aquel varón que no se sentara con aquel a la mesa, que no comiera, que no volviera por el mismo camino. Entonces el Señor le dio una orden. Entonces, ¿qué pasó aquí? Dice, empezó a obedecer, dice: regresó pues por otro camino y no volvió por el camino por donde había venido a Betel. Algo que el Señor le había dicho, que le había dado. Entonces ahí estaba obedeciendo la voz del Señor. Y luego dice en el 11, ahora sí: moraba entonces en Betel un viejo profeta, el cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel. Entonces, recapitulando un poco, había un viejo profeta ahí en Betel y su hijo le contó todo lo que había pasado, todo lo que leímos anteriormente de aquel otro profeta. Entonces dice, y le contaron también a su padre las palabras que había hablado al rey. Y su padre le dijo: ¿por qué camino se fue? Y sus hijos le mostraron el camino por donde había regresado el varón de Dios, que había venido de Judá. Y él dijo a sus hijos: ensilladme el asno. Y ellos le ensillaron el asno y él lo montó. Y yendo tras el varón de Dios, le halló sentado debajo de una encina. Y le dijo: ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Él dijo: yo soy. Entonces le dijo: ven conmigo a casa y come pan. Para esto, recordemos que el Señor le había dicho que no volviera y que no comiera y que no fuera por el mismo camino, que no compartiera con ellos alimento y que no entrara a su casa, nada. Y luego dice: mas él respondió: no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan ni beberé agua contigo en este lugar. Hasta ahí él va obedeciendo la voz del Señor, lo que le dijo: no voy a compartir contigo el pan ni el agua, nada, no voy a volver a tu casa. Pero ¿qué pasa en el 17? Bueno, en el 17 le dice ¿por qué? Dice: porque por palabra de Dios me ha sido dicho: no comas pan ni bebas agua allí, ni regreses por el camino por donde fueres. Entonces, ¿qué pasa en el 18? El otro le dijo, mintiéndole: yo también soy profeta como tú, y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová, diciéndole: tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. Y aconteció que estando ellos en la mesa, vino palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver. Bueno, entonces aquí ¿qué pasó? El profeta, el viejo profeta que estaba en Betel, le mintió y le dijo: bueno, es que el Señor me mandó un ángel y me dijo que siempre no, que desobedezcas la primera orden, que sí vengas y que comas y que te alimentes conmigo. Entonces, después de la historia dice... cuando había comido pan y bebido, el que le había hecho volver a la encina, y yéndose le topó un león en el camino y le mató, y su cuerpo estaba echado en el camino, y el asno junto a él, y el león también junto al cuerpo. Entonces, él se iba yendo, un león lo topó y lo mató. ¿Por qué? Porque desobedeció a la voz del Señor. El Señor fue claro y le dijo: bueno, vas a ir a este lado, pero no comas, no bebas, no te vayas por donde llegaste. Y vuelve por otro lado. Entonces el varón de Dios empezó. Pero ¿qué pasó? Lo que comentamos al principio. Alguien que parecía que parecía santo, que parecía consagrado, le dijo: mira, es que un ángel me dijo que no, que ya no obedezcas esa orden, que sí, siempre sí, que esto y esto. Y el varón de Dios desobedeció al Señor por hacerle caso a la voz del hombre, sin saber o sin tener la certeza de que era el Señor quien estaba hablando. Entonces, ¿qué pasó aquí? Por haber desobedecido la voz del Señor, aquel varón fue muerto por las garras de un león. Y ni siquiera se lo comió, porque nada más lo mató, porque dice que estaba ahí el cuerpo de la persona, del asno, y el león estaba a un lado. O sea, nada más
me imagino que el Señor nada más le dio la orden al león, ve, mátalo, ni siquiera te lo comas, porque el león no tenía hambre, si hubiera tenido hambre se lo come. Entonces lo mató y lo dejó ahí tirado y estaba tirado junto a él. Imagínense la escena, ya acostado el león junto al cuerpo de aquel hombre. Entonces, ¿qué pasa cuando obedecemos la voz del Señor? El Señor nos bendice, pero ¿qué pasa cuando desobedecemos la voz del Señor? Cae con castigo hacia nuestras vidas, la consecuencia de nuestros hechos, las consecuencias de nuestras acciones. Entonces, ¿qué pasa? Hemos puesto en varios de los programas anteriores el mal ejemplo de Saúl. ¿Qué pasó con Saúl? No obedeció la voz del Señor y prefirió obedecer la voz del pueblo. Entonces, ¿qué pasa siempre en los casos que se desobedece al Señor? Se cae en un castigo, en una consecuencia, en algo que nosotros mismos nos buscamos, porque la voz del Señor la tenemos aquí. Si queremos cumplir su voluntad, hay que leer su palabra, donde dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Cuando dice, no te harás imagen, ninguna semejanza a lo que está en los cielos, en la tierra, ni bajo de la tierra. Cuando dice muchos textos en la Biblia que dicen que tengamos amor, que obedezcamos los mandamientos, que no miremos a la mujer del prójimo. Entonces, esa es la voz del Señor. No queramos escuchar literalmente una voz que desciende del cielo. No, esta es la voz del Señor. Si usted quiere hacer la voluntad del Señor, lea la Escritura, vea lo que está aquí escrito. Porque también dice en Apocalipsis, hay de aquel que le añada o le quita a esta palabra. O sea, que le cambia lo que el Señor dijo. ¿Por qué? Porque ahora pasa de que porque también dice en la palabra, hay de los que no se conforman a las sanas palabras de nuestro Dios. Porque hay personas que no se conforman con esto. Quieren más y quieren más y quieren más y quieren algo diferente. Quieren adaptarse a lo nuevo. Quieren ver cómo dan comodidad a su público, a sus congregantes. Y déjeme decirle, si usted está en una iglesia en la que se predica algo que está fuera de la palabra del Señor, que está fuera del mandamiento del Señor, déjeme decirle que en esa iglesia es voz de hombre, no es voz de Dios la que se está escuchando. Y no porque yo lo diga, no porque nosotros lo digamos, es porque el Señor lo dijo aquí en su palabra. Uh-huh. Que si no nos conformamos a sus sanas palabras, a su escritura, estamos envanecidos, nada sabemos. Entonces, si queremos hacer con nuestro intelecto, con lo que nosotros sabemos, pues dice el Señor, nada sabes, estás en vano, estás haciendo como si de nada sirve lo que estás haciendo. Entonces, es importante escuchar la voz de nuestro Dios que está aquí en la palabra. Así es, como comentabas, pues sí hay muchas cosas que pueden interferir en ese llamado que Dios nos hace a cada uno de nosotros. Pero no es malo probar a nuestro Dios, porque Él mismo nos da la certeza de que Él nos está hablando. Por ejemplo, como comentabas ahorita de que llegó el otro profeta que no dijo la verdad, sino que dijo mentiras, y por culpa de ello engatusó al profeta, al varón de Dios, y el varón de Dios dejó de creer en lo que Dios le había dicho, hizo lo malo delante de los ojos de Dios, y las consecuencias ahí están. Yo les quería poner un ejemplo de la vida de Moisés. Moisés, pues, es uno de los más grandes profetas que ha habido en la historia bíblica, y su llamamiento tuvo un curioso desempeño, porque para empezar, Moisés pues había huido de Egipto por haber defendido a alguien de su pueblo y echado mano de uno de los egipcios. Entonces, estando él en el desierto, Dios lo llamó por medio de la zarza. Entonces, cuando él se acerca, Dios le empieza a hablar y le empieza a decir todo lo que tiene que hacer. Y Moisés, dentro de todo, pues él no estaba seguro, porque pues eran cosas muy grandes las que Dios le estaba mostrando. Y tal vez a algunos de ustedes Dios les ha hablado y les ha dicho, te quiero poner en este ministerio o en otro, o te quiero poner a hacer esto, o tal vez usted siente el llamado a hablarle a las almas, a salir a predicar a los camiones, a las calles, a los hospitales, y tal vez usted tiene el miedo de decir, bueno, eso es lo que yo quiero, pero a lo mejor Dios no lo quiere. No, usted, conforme a la Biblia, busque el ministerio que Dios le ha dado
y sígalo, obedézcalo, porque si es su llamado, Dios le va a mostrar y le va a confirmar. Quisiera leer en Éxodo 4 un pequeño pasaje que Dios le dice, no se enoja con Moisés porque Moisés no cree, sino que Dios le confirma a Moisés el llamado y le dice, mira, no te preocupes, si no pasa esto, haz esto, y si no pasa esto, haz esto. Entonces venía de decirle a Moisés todo lo que tenía que decirle al pueblo, todo lo que tenía que hacer el pueblo de Israel para poder salir de Egipto. Entonces, pues Moisés, siendo extranjero dentro de su propio pueblo, pues iba a hablar con los principales de Israel, pero pues obviamente él decía, bueno, pero pues a mí ni me conocen, ni me van a hacer caso para empezar. Entonces en el versículo 1 del capítulo 4 dice, entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, ¿no te ha parecido Jehová? O sea, él dijo, pues es que a mí no me van a creer, si les digo que tú me lo dijiste, no me van a creer. Entonces en el versículo 2 le dice, y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Y él le dijo, échala en tierra. Y él echó en tierra y se hizo una culebra, y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano, tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó, y se volvió vara en su mano. Entonces Dios le mostró a él, diciéndole, pues es que no vas solo, o sea, no vas por tu gusto, no vas porque tú quieres, sino porque yo te estoy mandando. Y así es el llamado de Dios, o sea, el llamado de Dios va con fortaleza, va con convicción, va con espíritu de valentía, porque Dios quiere que nosotros demos frutos. Entonces, cuando no obedecemos la voz de Dios, por ejemplo, no sé, que dices, híjole, pues no hay nada que comer, ¿ahora qué hago? Pues a lo mejor es un llamado de Dios para que ayunes, para que sometas a tu cuerpo a la vida espiritual y que esa vida espiritual crezca y la carne mengüe. Pero a veces dice uno, híjole, es que porque Dios me desampara, porque Dios no está conmigo, ¿por qué me falta esto? ¿Por qué me falta el otro? Cuando en realidad es todo lo contrario, o sea, Dios te quiere fortalecer en esos momentos para que tú crezcas espiritualmente y te conviertas cada vez más fuerte y soportes pruebas más pesadas para que vayas forjando así tu vida como cristiano. Y a veces nosotros mismos, por las mismas dudas que tenemos, no hacemos la voluntad de Dios por miedo al qué va a pasar, al si hago esto y Dios no me responde. No, si Dios te está mandando algo, si tú lo haces, Él te va a responder y te va a respaldar sobre todo. Sí, igual como mencionas, de que tenemos que entender la voz de Dios para hacer grandes cosas, así como ya más adelante todo lo que hizo Moisés, libertó al pueblo de Israel, de Egipto, y así como decía Jorge hace unos momentos, de que la gente a veces escuchaba la voz del hombre y no la de Dios. Aquí me gustaría leer una cita bíblica que dice en Isaías capítulo 30, versículo 8. Dice, ve pues ahora y escribe esta visión en una tabla delante de ellos y regístrala en un libro para que quede hasta el día postrero eternamente y para siempre. Porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová, que dicen a los videntes, no veáis, y a los profetas, no nos profetices lo recto, decidnos cosas halagueñas, profetizad mentiras. Dejad el camino, apartaos de la senda, quitad de nuestra presencia al Santo de Israel. Hay veces que mucha de la gente cuando viene a la iglesia y uno en su corazón dice, no, pues quiero servir al Señor, quiero hacer todo. Pero una vez que Dios nos habla por medio de su palabra, digamos de que en la palabra de Dios dice, no matarás, no mentirás, no desearás a la mujer de tu prójimo. Y es cuando una gente dice, no, es que eso no me gusta, yo quiero desear a esa mujer, yo quiero decir mentiras, o incluso yo quiero seguir tomando. Y es aquí como dice en la palabra. Por tanto, el Santo de Israel dice así,
Porque desechaste esta palabra y confiaste en violencia y iniquidad, y en ellos habéis apoyado. Por tanto, os será este pecado como grieta que amenaza ruina, extendiéndose en una pared elevada cuya caída viene súbita y repentinamente. Y se quebrará como se quiebra un vaso de alfarero que sin misericordia lo hace pedazos, tanto que entre los pedazos no se halla tiesto para traer fuego del hogar o para sacar agua del pozo. Las personas muchas de las veces dejan de oír la voz de Dios y busca la de los hombres, porque cuando Dios nos habla por medio de su palabra y nos dice cómo vivir para Él y qué dejar por Él, como dice la palabra, si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz y niéguese a sí mismo. Y es cuando la gente no quiere y busca, ya sea de un hermano, de una persona, o muchas de las veces busca una iglesia en donde todos se lo permitan, ya sea un noviazgo, seguir con la vida pasada, etcétera. Pero sobre todo oír que Él está bien delante de Dios cuando en realidad anda mal. Por ejemplo, de que una persona que le gusta mentir, le gusta robar, esa persona lo que quiere oír, como dice la palabra, por profetizar mentiras, es lo que esa persona quiere oír, de que no, tú serás bendecido de parte de Dios, tú vas a ser grande, tú vas a ser millonario, quizás así como el tema de la prosperidad. Y sí, que quieren oír cosas que estén bien, que le digan, no, tú estás bien delante de Dios, cuando en realidad anda mal. Y se siente a gusto esa persona en la iglesia en donde todo es permitido y nada es pecado. Pero hay consecuencia por dejar de oír la voz de Dios y oír la de los hombres. Porque Dios dice en su palabra en primera de los Corintios, capítulo 28, versículo 9, si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, Él te desechará para siempre. Cuando la persona desecha a Dios y a sus mandamientos, hay consecuencia para nosotros. Ya sea de que todo nos vaya mal o incluso en la muerte nos vayamos derechito al infierno. Muchas de las veces hay consecuencia cuando dejamos de oír la voz de Dios, cuando queremos oír la voz del hombre, ya sea del pastor, ya sea del hermano, que te dicen, vente, lo que dice la palabra es muy exagerado, o incluso con el pastor, no, lo que dice el pastor es muy exagerado, mira, vente, vamos a hacer esto por nuestra cuenta. Y por ejemplo, que tú quieras predicar a la gente, o sea, sin permiso del pastor o incluso sin autorización de la palabra de Dios, sin autorización de Dios, te va a ir mal, o sea, no va a haber efecto en todo lo que hagas, porque dice como decía en Corintios, en Primeras Crónicas, 28:9, que si tú le buscas, lo hallarás, mas si lo dejas, Él te va a desechar para siempre. O sea, y mucha gente lo que quiere, dice, no, yo quiero lo fácil, yo quiero vivir a Dios a mi manera, lo que diga este siervo, lo que diga aquel varón. Pero como dice la palabra, que el justo con dificultad se salva. O sea, es cuando una persona atiende la voz de Dios y dice, si tú me quieres seguir, ven en pos de mí, toma tu cruz y niégate a ti mismo. Y me gustaría decir lo que dice también en Mateo 7, 13, 14. Dice, entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Puede ser personas que incluso no se rindieron a Cristo, personas en la idolatría, o incluso también personas que no han atendido a la voz de Dios, que dice, quiero que vivas así, quiero que vivas en santidad para mí. Y dice, no, yo quiero seguir en mi vida, yo quiero seguir haciendo, por decirlo entendiblemente, yo quiero seguir haciendo lo malo, pero quiero también a Dios, o sea, yo creo en Dios. Y aquí es como dice en su palabra. Porque ancha es la puerta y espacioso, o sea, mucha gente entra por esa puerta a la perdición. Y aquí nos dice en el versículo 14, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan, y esos pocos son de la que la gente recibe la voz de Dios, su corazón de siervo, y dice, sí Señor, yo quiero vivir en santidad para ti, una vida apartada para ti. Y es así como se cumple la palabra, en la puerta estrecha y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. O sea, esos pocos, como dice la palabra, esos siervos, o sea, escogidos, son los que entran por esa puerta chica, porque es cuando esas personas realmente atienden a la voz de Dios, realmente quieren vivir en santidad para Dios, una vida apartada,
una vez que llegue el pecado, lo supere. También dice la palabra que nunca nos va a llegar una prueba que no podemos superar. Y es así como nosotros, por decisión nuestra, por gratitud a Dios de todo lo que nos sacó, decimos, sí, Señor, yo quiero vivir como ustedes mandan en su palabra. Así como comentaban cada uno de ustedes, pues sí es... Muchas veces Dios nos advierte a través de hermanos, de familia, a través del pastor en la iglesia, de cómo vivir una vida en santidad por medio de su palabra. Y como lo comentaba Jorge en la historia del profeta que no obedeció y dejó ahí el cuerpo ahí, el león, ni siquiera se lo comió. En la actualidad es lo mismo, Dios nos advierte a través de su palabra de no hagas esto, no vayas por acá, no vayas a fiestas mundanas, no tomes, no fumes, no vayas acá. Y en muchas ocasiones pues no obedecemos porque pues realmente no estamos en comunión con Dios ni en su palabra, porque Dios nos advierte en cualquier momento para poder cuidar de nosotros. Dice en Hebreos, dice en el 3:20, dice: si oiréis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación del día de la tentación en el desierto. Pues aquí dice Dios en su palabra, no endurezcamos sus corazones. En cualquier momento, en cualquier situación que estemos en nuestras vidas, Dios nos habla y tenemos que pues hacer nuestro corazón lo más mansos, más humildes posibles para poder agradar a Dios en cada momento de nuestras vidas, porque Dios nos insta a vivir para Él. Y aunque muchas de las veces nos queremos apartar de la palabra de Dios por lo que otros dicen o por lo que otros hagan, realmente siempre tenemos que estar enfocados en la palabra de Dios y en lo que dice, porque muchas de las veces creemos más de lo que dice una persona, un profeta o algo, pero realmente no nos enfocamos en la palabra de Dios, como también dice en en Juan 8:31 dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Si verdaderamente amamos a Dios, si verdaderamente amamos su palabra, seguimos todo lo que nos aconseja aquí, todos sus mandamientos, su palabra, sus consejos, realmente vamos a ser discípulos de Dios, porque Dios en muchas ocasiones tiene un llamado para cada uno de nosotros y nosotros nunca sabemos si realmente es llamado porque muchas veces no queremos lo que Dios dice ponerlos en nuestra vida por obra, porque realmente estamos enfocados en otra palabra que no es de Dios, y no tiene que ser así. Tenemos que permanecer en la palabra de Dios, siempre estar enfocados cada día, leer su palabra, para que cuando venga, incluso como ahorita lo comentó Jorge también, si un ángel del cielo anuncia otro evangelio que es diferente, es anatema. Tenemos que estar bien seguros de lo que dice la palabra de Dios para poder vivir para Él. Sí, y una de las cosas ciertas es que obedecer la voz del hombre es mucho más cómodo para las personas, porque la voz del hombre siempre trata de agradar a la comodidad de las personas, siempre trata de, por ejemplo, en una iglesia que se habla lo del pensamiento humano, lo que un hombre piensa, siempre se va a tratar de buscar la comodidad. No se va a predicar contra el pecado, no se va a predicar contra el homosexualismo. Hay iglesias incluso en donde no se toca esos temas porque quieren tener congregantes. Bueno, hay congregantes en los que tienen esas preferencias y no quieren incomodarlo, no quieren que se vaya, no quieren lastimarle su pecado. Entonces siempre la voz del hombre va a ser más cómoda de seguir, pero no va a ser lo correcto. Va a ser cómodo para la carne, pero lo correcto es seguir la voz de Dios, porque la palabra del Señor dice que el que no toma su cruz y sigue en pos de Cristo, pues no es su discípulo. Entonces hay que tomar la cruz siguiendo la voz del Señor. Por último, me gustaría leer esta escritura que se encuentra en Lucas, versículo 46, capítulo 6.
Dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no haces lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. Entonces, ¿qué pasa aquí? Nos está diciendo muy claramente, tenemos dos casos en las que la misma voz está hablando. ¿Qué pasa en el primer caso? Dice, os indicaré, dice, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace. La primera parte, oír sus palabras, esa es la primera parte, escuchar. Entonces ya escuchamos la voz del Señor, ya sabemos que es su voz, ya estamos seguros que es su voz, esa es la primera parte. La segunda parte, y las hace. No solamente podemos ser oidores, no solamente podemos quedarnos en espectadores. Si Dios nos está llamando, si Dios nos está diciendo, se necesitan siervos que quieran ir a evangelizar, se necesitan siervos que quieran ir a repartir folletos, a orar por los enfermos. Ah, bueno, sí sabemos, Señor, sí, tú necesitas. Bueno, entonces, ahora hay que poner en práctica eso, Señor, tú necesitas, bueno, y me estás diciendo que yo puedo ser parte, yo voy a meterme también en tu obra, voy a hacer. Porque no solamente es oír, bueno, sí, ya sé que es la voz del Señor. Imagínense que Samuel hubiera escuchado que Jehová le hablaba. Y una vez que le hubiera hablado, Samuel no hubiera hecho nada. Ah, sí, Señor, eres tú. Sí, ya sé que eres tú quien me habla. Bueno, está bien. Y ya. Se acabó el profeta Samuel. No, ¿qué pasó con el profeta Samuel? Puso en acción, puso su cuerpo, su ser en acción para la obra del Señor. Eso es lo que debe pasar. Debe de poner en práctica lo que el Señor está hablando, lo que el Señor está diciendo. Entonces, ese es el primer caso, el que oye las palabras y las hace. El segundo caso, ¿qué es? Dice, mas el que oyó, la primera parte es igual en ambos, oyeron, los dos oyeron. Dice, y no hizo, o sea que oímos y endurecemos nuestro corazón, como la cita que leía, creo que Johan o Ángel, no recuerdo. Dice, si escuchas la voz del Señor, no endurezcas tu corazón. Si oyeres hoy su voz, no lo endurezcas. Entonces, aquí va ligado con esa cita. El que oyó y no hizo. Entonces, significa que le valió, significa que hizo a un lado, que lo tomó en poco. Entonces, no hizo. Ah, Señor, sí oí que tú querías esto, sí oí que tú estabas hablándome, llamándome, pero bueno, no tengo cosas más importantes que hacer. Bueno, Señor, tu voz no es tan importante como hacer mis prioridades, como hacer lo que yo mejor me gusta, mi carne. Eso es lo que pasa con las personas que no atienden la voz del Señor, que solamente escuchan pero no hacen. ¿Por qué? Porque dice que es sin fundamento, que nada más están escuchando, a lo mejor son domingueros, a lo mejor son inconstantes en su andar en Cristo, que hermanos cometa. son como dice el pastor, los hermanos cometa, que de repente vienen cuando necesitan del Señor. Cuando necesitan del Señor, sí están y sí todos los días y bien entregados y pasan al altar, pero nada más tienen el favor de Dios y ya no lo buscan. Ya su voz, ya su presencia pasa a segundo término. ¿Por qué? Porque no eran realmente sinceros en escuchar lo que el Señor quería de ellos. Nada más buscaban al Señor porque, como dice la palabra, nada más me buscaste porque te di de comer. Entonces nada más buscaban por los favores y por los beneficios, no por atender su voz. Entonces nosotros debemos de buscar al Señor para atender su voz, lo que Él quiere de nosotros, lo que Él espera de nosotros. No por sus beneficios, sino para lo que Él quiere que nosotros hagamos. Por último, ¿algún comentario que tenga cada uno de ustedes para cerrar con este tema? Sí, pues lo principal es escuchar la voz de Dios, atender a su palabra. Si usted está en la iglesia, pues atienda la voz del mensaje de Dios, atienda. Tal vez usted tiene un ministerio, vuelvo a insistir, ¿verdad? Tal vez hay alguien que va a escuchar esto y tiene un llamado, pero pues no lo está atendiendo, no lo está usando.
porque pues tiene duda de que si es la voz de Dios o no, o a lo mejor simplemente pues como comentaste ahorita, de que pues le da flojera y no quiere hacer nada, no se quiere comprometer con la obra del Señor. Pues yo lo animo, yo le exhorto a que le eche ganas, le eche hacia adelante, y sobre todo que pues Dios va a pedir un llamado a cada uno de nosotros, y pues si no lo atendemos, pues ya estará en nuestra conciencia, y sobre todo que delante de Dios pues va a ser un árbol sin fruto, no va a encontrar fruto el Señor cuando venga o vayamos con Él. No va a encontrar fruto en nosotros porque no atendimos su voz ni su llamado. Entonces pues yo lo exhorto a que si usted está en una iglesia, aunque sea el más pequeño, aunque sea aún los niñitos que están escuchando, a lo mejor uno de esos niñitos puede ser el futuro pastor de la iglesia, a lo mejor ese niñito puede ser el futuro diácono, el futuro predicador, una persona que Dios use grandemente, y no tenga confianza en usted. Pues lo invito a que se esfuerce, a que busque escuchar la palabra de Dios, a que busque seguir sus mandamientos para que Dios lo use y sea fortalecido y sea bendecido. Sí, al igual que mi hermano Edgar, yo también exhorto bíblicamente, porque así como mencionaba Jorge, que una persona viene a la iglesia entregada, viene, pasa al altar, canta cantos, o sea, prácticamente es como nosotros los hermanos y servidores. Pero cuando una vez vienen los mandamientos del Señor, por medio del pastor, o incluso en la palabra que dice, quiero que hagas esto, o deja esto, es cuando la gente dice, no. Y eso es algo muy peligroso que tenemos que evitar en nuestras vidas. Porque como dice la palabra en Mateo 7, versículo 21, dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Porque muchos dirán, Señor, por ejemplo, paramos aquí, hacemos una pausa y lo metemos al día actual. Señor, yo cantaba, Señor, yo iba al altar, Señor, yo venía a la iglesia, como dice aquí la palabra. En aquel día me dirán, Señor, no profetizamos en tu nombre, o en tu nombre echamos fuera demonios, o en tu nombre hicimos muchos milagros. Aquí es donde entra la persona que supuestamente entra con el Señor, quiere servirle, pero no oye la voz de Dios. Que dice, no, es que el Señor quiere que dejes de vivir lo que no me gusta. Y eso es algo que tenemos que evitar, porque Dios les declarará y les dirá, nunca os conocí, versículo 23, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Y yo igual os exhorto que si en verdad Dios te habla, como decía Johan en una cita, si oyes su voz, no endurezcas tu corazón. Sí. Porque el camino, como mencionaba también en el versículo 14, que la puerta chica es donde entran los justos, los escogidos, los siervos. Y esto es algo serio, o sea, no debemos de que yo soy cristiano pero no hago lo que el Señor manda. O sea, esto es de que sí o no. Porque aquí nos dice, Dios los va a declarar, no te conozco. Y eso es con lo que yo quiero acabar. Si oye la voz del Señor, atiéndala y póngase, echarle las ganas, ponerse las pilas para servir al Señor con todo nuestro corazón hasta que el día del Señor venga. Amén, así es. Pues amada persona, pues la palabra que me doy ahorita, pues los consejos que le puedo dar para poder escuchar la palabra de Dios, pues es escuchar, y no solo escuchar, sino aplicarla para poder vivir para Él. Porque Dios siempre nos va a estar hablando primeramente su palabra, y después Dios va a poner personas para que nos enderecemos, y más si tenemos un llamado para Dios, ya sea predicador, evangelista, siempre Dios va a estar ahí insistiendo para poder limpiarnos y llevarnos a lo que Dios quiere para nuestras vidas. Y quiero leer esta cita por último, es Hebreos 4, dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetras a partir del alma y el espíritu, las coyunturas y los tétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Dios siempre va a hablar a través de nosotros, a través de muchas personas,
Siempre Dios va a insistir, siempre Dios va a querer quitar lo que realmente hay en nuestras vidas que esté mal y poner lo que viene en su palabra. Y pues sí, los aconsejo a echarle ganas, a siempre escuchar la palabra de Dios, siempre leer su palabra y no escuchar lo que diga la persona o el hombre, sino lo que Dios nos advierte aquí en su palabra. Y esperemos que pues la palabra que nos puso Dios en esta noche sea de bendición para sus vidas. Sí, así es, como dicen cada uno de mis hermanos, escuche la voz del Señor. Si usted es cristiano, si usted va a una iglesia, no se conforme nada más con lo que le dice algún hermano, con lo que dice otro. Todo péselo a la luz de la Escritura. Si lo que se le está predicando, si lo que se le está hablando está en la palabra, usted está en un lugar correcto, en un lugar de sana doctrina. Si lo que se le está predicando, hablando, está fuera de la palabra, póngase a pensar si es la voz del Señor la que está hablando ahí o si es la voz del hombre. Igualmente, si usted no es cristiano, si usted tiene otra religión, si usted es católico, si usted es cualquier otra de las religiones que hay, y usted quiere llegar al cielo, si usted quiere que cuando muera sus ojos se abran y el Señor le dé la entrada, como leía Ángel, que el Señor lo reconozca como su hijo, no se conforme a lo que le dicen en su religión. ¿Por qué? ¿Cómo usted puede saber cuál es la verdad? No hay una religión que sea la verdadera. ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es la verdad? La verdad está en Cristo. ¿Sí? Nosotros no seguimos una religión, nosotros seguimos a Cristo. Por eso nos llamamos cristianos, porque seguimos a Cristo. No es religión, es seguir a Cristo. Si usted tiene una religión, vea, así de sencillo. Si su religión, fíjese lo que le voy a decir, si su religión va conforme a lo que dice la Escritura, usted quédese ahí. Si todo lo que se hace en esa religión va conforme a lo que dice aquí la palabra, ahí quédese, porque el día que usted muera va a ir al cielo. Pero si en su religión se hacen cosas distintas a lo que está aquí en la palabra, entonces usted está equivocado. El Señor nunca se equivoca, usted está equivocado. Entonces, si usted quiere saber cuál es la verdad, vaya a la Biblia. Ahí dice todo muy claramente. No hay equivocación y no hay fallo en la palabra del Señor. Entonces, eso es lo que le aconsejamos en este día. Lea la palabra, porque ahí es donde usted va a escuchar la voz del Señor. Entonces, nos despedimos en esta tarde. Les damos gracias a todos aquellos que estuvieron sintonizando y a aquellos que van a ver el video un poco más tarde, tal vez mañana, entre semana. Compártalo con sus amigos, con sus familiares, con aquella persona que usted tal vez le ha estado hablando de Cristo y que es un poco dura, que no quiere por ahí escuchar. Entonces pásele el video, a lo mejor el Señor lo toca en esta ocasión y esa persona se rinde a Cristo. Entonces compártalo para que sea parte de esta comunidad, de estas transmisiones y que la palabra del Señor siga siendo esparcida en estos últimos tiempos. Les mandamos saludos de parte de la Iglesia Jesucristo es mi Rey y nos vemos el próximo sábado, primeramente Dios. Dios les bendiga.